Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase, ya una clase más sobre el Nuevo Testamento. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener un estudio bastante interesante, edificador, vamos a estudiar el capítulo 18 y lo que vamos a estudiar en esta oportunidad son los siguientes temas. ¿Quién es el mayor? Ocasión de caer y parábola de la oveja perdida. Bueno, vamos a ello. Como siempre voy a estar leyendo y vamos a estar interpretando, vamos a estar estudiando y analizando y meditando, ¿no?, sobre la palabra de Jesús y todas las enseñanzas que nos deja sobre este mensaje y que podemos aplicar en nuestras vidas. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Si se dan cuenta, este es el capítulo, uno de los subcapítulos: ¿quién es el mayor? Entonces ellos le preguntan a Jesús, entre todos, ¿quién es el mayor? Me imagino que se referían a los ángeles o a algún apóstol, o me imagino que se referían a ellos. Obviamente todos sabemos que el mayor es nuestro Padre Creador, es Dios, Jesús, Dios, el, el- el Padre de Jesús, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Fíjense el ejemplo que le da Jesús. Y dijo: De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Fíjense aquí varias características de este versículo. Primero él dice: no os volvéis. O sea, si no se transforman, o sea, si no, no es que van a ser, no es que la persona va a devolverse los años y ser niño, no, sino os volvéis y os hacéis como niño, la clave es como niño, no entregues en el cielo del reino de los cielos. Y una de las características que mm, se caracteriza un niño es por la inocencia, la humildad. Un niño no tiene, no ha adquirido el ego, no ha adquirido la malicia, no ha adquirido ningún tipo de situación que es o varios pecados que en el transcurso de la vida se puede ir adquiriendo. Se puede ir porque depende de la persona, ¿no?, que está en el camino de Dios, no los adquiere. O si los ha adquirido, lo puede quitárselo y seguir sin esos pecados. Así que nos da refleja aquí, nos da una gran, diría, enseñanza de que tenemos que transformarnos y tenemos que transformar nuestras vidas hacia Él. Y si queremos entrar al reino de los cielos, debemos de ser como niños, transformar nuestro comportamiento. No está hablando de que tenemos que ir a jugar ni nada por el estilo, aunque no es nada malo, ¿no?, que uno se juegue con los niños hoy, pero no está hablando de eso, sino en el comportamiento y en la persona, cómo debería ser. No quitar todas esas cosas malas que uno tiene para ser como los niños. Así que cualquiera que sea humilde, bueno, aquí está la palabra humille, perdón. Aquel que se humille como este niño, ese es el mayor de los reinos de los cielos. Recordemos que, por cierto, tenemos un masterclass sobre la humillación ante Dios. Y una de las cosas de la humillación ante Dios es esa arrogancia que a veces muchas personas tienen, y arrogancia incluso hasta arrodillarse a orar a Dios. Arrogancia en no poner a Dios primero alante de todo. Arrogancia en, si me siento a comer, ni siquiera darle gracias a Dios. Arrogancia en que si yo hago las cosas y me gradúo de la universidad o del colegio y tengo un buen trabajo, lo hice yo y no pongo a Dios, ni doy las gracias a Dios. Eso es arrogancia y es no ser humilde.
Entonces, esta palabra de que se humillen tiene un contexto bastante grande. Le invito al masterclass que tenemos de humillarse ante Dios, que es muy interesante. Nos da las herramientas para aplicar todo este concepto hacia y para Dios, ¿no? Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Importante, ¿no? Siempre estar abierto a los niños y recibirlo en nombre de Jesús. Primeramente para su protección, ¿no? Y para todo su, sí, protección y que lo dirija, ¿no? Todo el camino. Ocasiones de caer. Vamos a ver según sus capítulos, ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor que le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino, de asno, que se hundiese en el profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. Vamos a analizar primero este versículo. Él se refiere aquí cuando habla de tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor que fuera. Claro, aquí podemos ampliar mucho, ¿no? Esta tropiezo, ¿no? Porque no solamente está hablando de los niños, aquí se podría interpretar que se habla en general. A veces hay personas que creen mucho en Jesús y hay personas que buscan de toda manera de que esa persona eh, tropiece para de esa manera poner la gracia de Jesús en dudas por esa persona. Hay también personas que hacen tropezar a las otras personas por también en la misma situación de que pudieran tener algún tipo de duda. Pero es importante algo decirle. Esto no es esas personas que hacen tropezar a las otras personas. Obviamente ese es el espíritu que está dentro de esas personas que hace que ellos actúen de esa manera. Nunca piense que si hay una persona que hace tropezar a otra persona y habla de tropezar en buscar la manera de que tenga ocasionar dudas dentro de su corazón para no creer en Jesús o simplemente para dudar sobre su eh, dudar de su presencia, esa persona no está hablando ella, está hablando lo que está dentro de él o de ella. Ya sabemos que existen los demonios y esos demonios son los que poseen a esas personas para dirigirlas y que esas personas vayan hacia los creyentes y busquen la manera de hacer caer a esas personas, tropezar a esas personas. Y seguimos aquí. Hay del mundo por los tropiezos, ¿no? Por los tropiezos. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Fíjense. Pero hay que aquel hombre que quien viene el tropiezo. Aquí habla muy directamente de varias cosas. Aquí habla de los tropiezos. Vamos a tener tropiezos en la vida, sobre todo cuando nosotros los creyentes que estamos firmemente en Jesús, estamos en nuestra vida, Él es la parte importante de nuestra vida y nosotros siempre vamos a tener tropiezos. A todos, ¿no? Todos los apóstoles tuvieron tropiezos, todos tuvieron tropiezos y han tenido infinidad de tropiezos. Y esos tropiezos, como dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero el hombre por quien viene el tropiezo es el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, es el ser que hace tropezar a los creyentes, a los cielos de Dios. Ese es el hombre, cuando habla del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, y esto aquí es importantísimo, estos dos subcapítulos, el subcapítulo 8 y subcapítulo 9, subcapítulo el versículo 8 y el versículo 9, son diría, uno de los versículos importantes y resaltantes y muy contundentes, como él habla
de lo que le voy a leer. Es increíble. Fíjense lo que dice. Por tanto, si tus manos o tus pies es ocasión de caer, córtatelo, échalo de ti. Mejor te entras en la vida cojo o mango que teniendo dos manos o dos pies el ser echado en el fuego eterno. Voy a leer el otro y vamos a analizarlo bien, porque también hay algo de un poco de confusión en este sentido. Ya le voy a decir que. Y si tus ojos te ocasionan de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor que te entre en tu solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Bueno, aquí inmediatamente vamos viendo que él está hablando directamente del infierno, ¿no? Del infierno. Y que cualquier persona que, que tenga algún pecado que le haga caer en este fuego eterno, este infierno, échalo fuera. Pero es importante no ver en el contexto de estos dos versículos. Él no está hablando él se está hablando en sentido figurado. Él no está hablando en sentido de que, ejemplo, soy una persona, voy a dar un ejemplo, que posiblemente ve un hombre que ve una mujer en la calle y tengo la mala situación de que, o mala costumbre de verla y codiciarla. Eso es un pecado mortal. Jesús lo dijo muy claro. Eso ya es adulterio, ¿no? Es fornicación, es adulterio. O sea, no puedes verlo a una mujer, puedes verlo a una mujer, la belleza de una mujer o una mujer bella y admirarla, pero admirarla no es codiciarla. Ya cuando tú codicias a una mujer, a una persona, también puede ser un hombre, o sea, una mujer ve a un hombre y lo codicia, o una mujer ve a un hombre y lo codicia. ¿No? Esas dos cosas, esos dos conceptos solamente se pueden ocasionar. Una mujer, una mujer ve a un hombre y lo codicia, o un hombre ve a una mujer y lo codicia. Esos dos conceptos. Ahora, si pasara este tipo de situación, Jesús dijo anteriormente en algo muy importante, que eso es cometer adulterio, porque estás codiciando, ya estás colocando algo en tu corazón, que es la codicia. Y la codicia trae muchas cosas negativas y pecados mortales, porque vas a querer tener y poseer a esa persona, y vas a hacer lo que sea por esa persona, y ahí va a empezar muchas cosas. Va a empezar la idolatría, porque si logras conseguir esa persona y la persona por alguna razón también se siente atraída por ti, entonces ya como está dentro de tu corazón y la codicias, tú vas a hacer todo por él o por ella. Y va a pasar que simplemente vas a idolatrarla, la vas a colocar idolatría. Si no estás casado y puedes cometer fornicación y toda una serie de cosas que puedes solamente viendo a esa persona. La viste y pasó todo eso que ni te imaginabas que ibas a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Estoy dando este ejemplo por llegar a este punto. Él no está hablando aquí, no está hablando, por lo menos aquí, que tienes que sacarte los ojos. Oye, si yo no puedo dejar de ver a una mujer, voy a arrancármelo literalmente y lo boto y ya no veo. No, él no está hablando de eso. Él está que quiere que te saques el pecado que tienes, la codicia. Esa codicia te la tienes que sacar y echarla fuera de ti. Si, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtatelo y échalo fuera de ti. Mejor, y cuando habla de por lo menos es tu mano, no es que, ejemplo, sufras o sufras no. Vamos a ver un ejemplo, tengas un problema o hayas cometido, vamos a hablar de los mandamientos, hayas hurtado con tu mano derecha algún artículo. Entonces es un pecado, un pecado que lo viste, un mandamiento que lo hiciste, que irrumpiste. Bueno, tendrías que primero pasar por los que tienes que pasar, que es el arrepentimiento, tienes que orar para el arrepentimiento, tienes que ir a confesar ese pecado, tienes que incluso, si puedes corregir eso, incluso si tendrías que pagar legalmente eso por haber hurtado y
y tanto legalmente como también tendrías que hacerlo mediante Dios, bueno, ahí ya te sacaste ese pecado de encima. Y ya no es que te vas a cortar el brazo con que hurtaste eso, no. Creo que entiendan estos dos que parece bastante fuerte, pero él está hablando en sentido figurado, está hablando del pecado, no por decirte, de la herramienta que utiliza o puede ocasionar pecado. Entonces es importante esto para que lo tengan en contexto muy importante. Este versículo 8 y el versículo 9. Es muy importante porque lo dice bien claramente, muy claramente. Ahora vamos con el último subcapítulo, que es la parábola de las ovejas perdidas. Mira que vamos a ver, mira, que se me quedó, mira, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, ven siempre en el trono de mi Padre, que está en el cielo. Fíjense, aquí vuelvo a repetir, y ya repitió por costa. Es que aquí, y llego a este punto, estoy hablando del capítulo 18, y en muchas oportunidades, Jesús ha hablado de su Padre, de Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. En muchas oportunidades, en dos oportunidades, en la primera cuando se bautizó, si me queda una, dispensen, pero hay una cuando se bautizó, Dios habló, ahí está, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también cuando la transfiguración de Jesús, Dios en voz oíble le dice a los discípulos que fueron con Jesús, y estaba Moisés y Elías, y él simplemente le dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo, oír a mi hijo. Entonces, aquí Jesús también habla el rostro de mi Padre. Entonces, ahí me salta también la duda de por qué hay muchas religiones, y entiendo que el amor de Jesús y todo lo que hizo por nosotros, hay hermanos que se sienten muy como si él fuera nuestro Padre, pero en realidad nuestro Padre es Dios de los ejércitos, nuestro hermano Jesús, quien dio nuestro hermano y Salvador. Entonces, no confundan, porque Jesús lo ha dicho en muchas partes, en muchas situaciones, en muchas, lo ha dicho muy claro. Crean en la palabra de Dios, no crean en la palabra del hombre. Crean en la palabra de Dios. Si un pastor, un hermano, eh, un siervo de Dios, trae la palabra, bueno, que sea la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Yo no puedo, podemos analizar cada uno de los versículos que estamos analizando. Hemos hecho un estudio desde el principio y estamos ya por el versículo 18 y hemos estudiado solo la palabra de Dios. No poner palabra que no está en la palabra. Y de ahí estamos aprendiendo. De ahí estamos sacando el contexto de las cosas, de que Dios quiso decir. Y bueno, también en el aula virtual tenemos un foro también que hemos de colocar algún tipo de preguntas y intercambiar opiniones. Y todo eso es muy bueno. Eso es muy bueno para salir de dudas sobre la palabra de Dios. ¿Ok? Seguimos. Aquí él habla de que no debemos, obviamente habla mucho, y eso está pasando mucho, que esta palabra de menosprecio, ¿no? Muchas personas que quizás no han conocido a Jesús, o si lo han conocido, lo han menospreciado en su palabra, en lo que él ha hecho, lo que hizo y lo que hace por los perdidos. Entonces, el menosprecio de verdad es muy grave. Incluso las personas que llevan el mensaje, las personas que van dirigidos por Dios, los cielos, recordemos que siempre tenemos ángeles que están calpando, o mejor dicho, están resguardándonos a nosotros, a cada uno los que están sirviendo a Dios
y llevando la palabra de Cristo. Igualmente los que están, bueno, todos los que es el pueblo de Dios, todos los que es el pueblo de Dios, siempre hay ángeles que nos están protegiendo. Entonces debemos saber eh, que nunca estamos solos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que lo que se había perdido. Fíjense aquí, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarga una de ellas, no deja las 99 y va por el monte a buscar las que se habían descargado. Y si acontece que se encuentra desierto, os digo que se regocija más por aquella que por 99 que no se descargaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierda uno de estos pequeños. Claro, aquí él pone en contexto varias cosas importantes, ¿no? Habla sobre el pueblo de Dios, el pueblo, ¿no? Si hay un pueblo de Dios y hay una oveja, un siervo de Dios que se va al mundo y se quiere o está en el mundo, Dios va a ir allá, ¿no? El Espíritu de Dios va a ir allá a buscarlo, a buscarlo y va a haber, fiesta en el cielo porque vuelve a la luz. Eso lo hablamos al principio sobre la luz y las tinieblas, lo estudiamos, lo que quiere decir las tinieblas y lo que quiere decir la luz, pero eso lo hicimos en Génesis, no aquí, no Génesis. Entonces, eso es importante, que saber que tenemos siempre ángeles que nos cuidan, nos protegen y por alguna situación del enemigo que quiera y están disponibles a nosotros cuando le pedimos ayuda. Bueno, no sé, siempre eso lo vamos a ver en un capítulo más adelante ya en, en todo este maravilloso estudio que tenemos sobre la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús. Bueno, lo vamos a ver en otra clase. Vamos a ver hasta el punto donde nos encontramos. Chao, chao, hasta luego a todos.